Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como se ha denunciado desde el día de ayer, un intento de infiltración para cometer actos terroristas en nuestro país fue abortada por las tropas guardafronteras cubanas con el resultado de dos de estos terroristas muertos, 4 heridos y, por supuesto, muchísima información alrededor de esto en el concierto internacional, también declaraciones en diversas partes de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la claque de Miami por otro lado, y también pues toda la información que desde nuestro país se ha continuado brindando. En la jornada de hoy hubo declaraciones a la prensa nacional e internacional del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, que estaremos ofreciendo acá en nuestra mesa redonda, y también pues otras reacciones que se han ido conociendo. Tengo el placer de estar compartiendo esta transmisión de hoy con mi colega Jorge Legañó Alonso, presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, y también me acompaña el doctor en Ciencias Pedro Echeverri Vázquez, investigador titular y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión. A ustedes los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de iniciar el programa de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Acuerdo de paz o escalada militar. Este jueves en Ginebra, Washington y Teherán retomaron negociaciones que fueron presentadas como decisivas por ambas partes. El miércoles, el ministro de Exteriores iraní se mostraba confiado, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear. Insiste y reitera, su país no busca desarrollar una bomba atómica. Estamos listos para responder a las preguntas. Estamos dispuestos a disipar las inquietudes, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear. Eso es lo que exigimos. Por lo tanto, creo que en Ginebra hay muchas posibilidades de que lleguemos a una solución consensuada, que sea justa y equilibrada. Del lado estadounidense, la presión no hace más que aumentar, con un segundo portaaviones en camino hacia el Golfo Pérsico. Washington quiere ir más allá en las negociaciones y obligar a Teherán a detener o limitar su programa de misiles balísticos. La administración Trump afirma incluso que la República Islámica estaría tratando de desarrollar misiles capaces de alcanzar suelo estadounidense. Tendremos que debatir otros temas además del programa nuclear, pero si ni siquiera conseguimos avanzar en el tema nuclear, será difícil avanzar también en el de los misiles balísticos. Pero también es importante recordar que Irán se niega a hablar de misiles balísticos, ya sea con nosotros o con cualquier otro. Es un gran problema. El pasado mes de junio, las negociaciones entre ambos países se interrumpieron tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. Bueno, una noticia que sin duda está siendo seguida a nivel internacional. Estas negociaciones que se dice continuarán a nivel técnico la próxima semana en esa disyuntiva entre la guerra y la paz, y que forma parte, por supuesto, de los principales conflictos del mundo de hoy. Fue uno de los temas que el presidente Donald Trump le dedicó tiempo en política exterior en su discurso de la Unión. Con esta noticia comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del último intento terrorista que se ha conocido contra nuestro país. Bueno, como señalábamos al inicio, y rectifico bien la cifra, ayer se dio a conocer la nota sobre un intento de infiltración terrorista en nuestro país que terminó con la muerte de 4 de los terroristas y 6 de ellos pues terminaron heridos. Información que fue dada ampliamente a través de nuestros medios de comunicación y tuvo amplia repercusión internacional, prácticamente en los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Fue una noticia por el contexto, por supuesto, en el que se da este acontecimiento. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hoy refiriéndose a ese hecho en su cuenta de X, decía que Cuba no agrede ni amenaza,
Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Así señalaba en un mensaje en su cuenta de X el primer secretario del partido y presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en esa reafirmación de que Cuba nunca ha sido un Estado agresor, nunca ha sido un Estado terrorista, pero sí realmente ha tenido que defender su soberanía y su integridad frente a numerosos actos de terrorismo. De eso estaremos hablando hoy también en nuestra mesa redonda, pero les propongo comenzar escuchando la intervención que hacía hace unas horas, sobre las 3 de la tarde, en el Centro de Prensa Internacional, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, ante la prensa nacional y extranjera. Buenas tardes y les pido excusa por la demora en acudir y presentarme ante ustedes. Lo que voy a hacer es ofrecer una comunicación para beneficio del público en general. En el día de ayer, nuestras autoridades denunciaron un intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas en una embarcación con matrícula del estado de Florida en Estados Unidos. Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho. Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países. Las autoridades del gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Es oportuno precisar que los 10 individuos involucrados son los siguientes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pavel Alín Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Estos últimos 4 son los fallecidos. En una información inicial se mencionó, por error de apreciación en la identificación, a Rolando Roberto Ascorra Consuegra, quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba. Como ya se informó, entre los elementos ocupados en la embarcación se encuentra armamento, entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista. Esta información sigue siendo preliminar, se brindarán más detalles en los próximos días. Este no es un acto aislado. Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados
y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos. En los últimos años, las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba y el sentimiento de impunidad que prevalece en los organizadores y ejecutores ante la inacción frente a ellos. Las autoridades cubanas han dado a conocer con regularidad al gobierno de Estados Unidos información de las personas que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba. Esta información incluye la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de vinculación con actos de terrorismo. Ella se elabora en conformidad con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las normas y principios del derecho internacional y el ordenamiento jurídico nacional. Dos de los perpetradores, o sea, dos de los que vinieron en las lanchas, Amijail Sánchez González y Leordán Enrique Cruz Gómez, están incluidos en dicha lista que fue compartida con Estados Unidos en el año 2023 y en el año 2025 y gozaban de impunidad dentro del territorio de ese país. El gobierno cubano aún espera respuestas a las solicitudes sobre ellos y el resto de los individuos y organizaciones incluidas en la lista emitida. Los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar. Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones. Nuestro país mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento al terrorismo y ha cumplido y continuará honrando los compromisos que ha asumido en esa materia. Cuba es parte de los 19 convenios internacionales relativos al terrorismo, conforme a lo cual ha puesto en vigor medidas legales e institucionales encaminadas al enfrentamiento efectivo a ese flagelo. Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales. Nuestro desempeño es congruente con el derecho internacional que asiste a todos los países, incluido el propio Estados Unidos. Es además parte de la defensa nacional del Estado cubano como pilar indispensable para la protección de nuestra soberanía, la vida, la seguridad y el bienestar de los cubanos. Les agradezco mucho a todos su presencia. Bueno, eran las declaraciones a la prensa del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Gocío, pues ratificando la identificación de los participantes en este acto terrorista, señalando, rectificando uno de esos nombres también y dando a conocer elementos que están detrás de todos estos incidentes y la larga historia de actos terroristas contra nuestro país. Este incidente que se da apenas unos días después de que el presidente Trump había ratificado la orden ejecutiva que prohíbe la venida de embarcaciones desde Estados Unidos hacia Cuba y sin embargo se da esta nueva llegada de un intento terrorista por la vía marítima contra nuestro país. Y pese a que, como se señala en esta declaración del viceministro de Relaciones Exteriores, ha habido comunicación desde ayer con las autoridades, las contrapartes norteamericanas, especialmente Guardafrontera y el Departamento de Estado en Miami, se arma como siempre el circo alrededor de esto. El fiscal general de la Florida, James Untermeyer,
pues hablaba ayer a los medios de comunicación y decía: no se puede confiar en el gobierno cubano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuenta. Mientras el representante por la Florida, Carlos Jiménez, uno de los 3 jinetes del apocalipsis de los congresistas anticubanos, quien había estado todos estos días hablando de que en el 26 se acaba la revolución y de que hay que pues tumbar al régimen, ha salido ayer inmediatamente después que se daban a conocer los acontecimientos, hablando de investigar esta masacre y que el régimen cubano debe ser relegado al olvido por sus crímenes y deberá ser investigada esta masacre. Es parte de esa búsqueda, por supuesto, de protagonismo desde Miami alrededor de un acontecimiento como el que se dio en la jornada de ayer y que lleva también a los voceros del régimen de Miami a salir a las redes o a los medios a justificar lo que constituye un flagrante intento de terrorismo contra Cuba. Uno de esos reporteros salía en las redes a hablar de que esto no es terrorismo, esto es lucha por la libertad. Veamos lo que decía. Quienes fueron a Cuba no son terroristas. Aquí te voy a contar lo último que he podido investigar y las fuentes a las cuales tuve acceso, que son familiares directos y personas que estuvieron en la ciudad de Miami vinculados no a uno, sino a varios grupos que estaban entrenando desde hacía varios meses para realizar esta operación estratégica en Cuba. De momento, este es un video bastante sensible, pero se ve al joven Lidian Padrón en compañía de Cristian cuando estaban comprando supuestamente armas. Lidian es, al parecer, una de las personas que perdió la vida en este enfrentamiento con las autoridades cubanas. Y aunque de él se habla muchísimo, lo cierto es que este grupo se venía preparando en la ciudad de Miami, sitio a la cual no voy a poderles ofrecer más detalles, y venían preparándose para esta acción desde hace mucho tiempo. Al parecer se adelantaron, no llegaron a planificar ciertas cosas y por ende es el que tenemos que ver este lamentable error, el enfrentamiento con las autoridades cubanas, donde al menos 4 de ellos perdieron la vida y 6 se recuperan en el hospital. De mi parte, contarles que tengo mucha información que ofrecerles, pero algunos detalles son extremadamente confidenciales. Durante el transcurso de las próximas horas iré procesando toda la información que he recibido y por aquí, por mis redes sociales, se las dejaré saber. Importante, no se deje influenciar, no son terroristas, no fueron a realizar terrorismo a Cuba como dice el régimen. Fueron a liberar a nuestro país y no debemos de permitir que quienes ahora estén arrestados se enfrenten a una pena capital. No eran terroristas, Jorge, compraron armas, entrenaron durante meses, era una operación estratégica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se trata de contar esta película y cómo, por supuesto, ese ambiente de Miami forma a estos hombres que acaban de venir a Cuba a intentar ese acto de terrorismo? Buenas noches, Randy, a ti, a los amigos televidentes, al profe. Pareciera una reconstrucción de una narrativa buscando justificar lo que no tiene justificación. En Estados Unidos hay 3 palabras que los propios republicanos acuñaron tras los atentados del 11 de septiembre. De hecho, hicieron carrera política con esas 3 palabras. Incluso fue el motivo fundamental para reelegir a George Bush frente a Al Gore en su momento. O sea, frente a Kerry en su momento. Terrorista, terrorismo y terror. 3 palabras que conjugadas se convirtieron en política para gobernar un país. Estas personas son víctimas justamente de otra politización de un tema tan sensible como la libertad de Cuba, supuestamente, o la independencia de Cuba, como acabamos de ver que están desdibujando ellos ahí. O sea, es decir, que venían a luchar por la libertad de 11 millones de personas. Pero es lamentable que quienes han atizado esa violencia, quienes han financiado esa violencia, quienes han organizado y quienes además han politizado, no, es que han llevado la política a un extremo de la balanza, a la polarización, están vivos. Esos han hecho carrera política, esos están hoy en la Casa Blanca, esos están hoy en el Congreso de Estados Unidos. Algunos de ellos también totalmente impunes después de haber cometido
actos terroristas en su momento, como José Basulto, que recordábamos en esta misma mesa el lunes, cuando hablábamos justamente de hechos terroristas. Se recordaba que José Basulto, en un documental que a propósito decíamos se puso el lunes en la noche en Cuavisión, Los espías de Castro, que José Basulto reconoce en ese documental justamente que ellos, los supuestos luchadores por la libertad, son hijos de la política de Estados Unidos contra Cuba. Y además reconoce que fueron entrenados por la CIA. Habrá que ver, o sea, yo creo que en lo único que coincido con el reportaje es que todavía hay mucho por decir. Hay mucho por decir y además hay que saber los detalles, porque en Estados Unidos, que hay tanto control sobre la seguridad, incluso después de septiembre, ¿cómo se le escapa a una lancha cargada de explosivos, de ametralladoras, de fusiles con miras telescópicas? ¿Cómo se le escapa a alguien y salen del país? ¿O eso es un hecho a propósito? O sea, yo creo que todavía tenemos mucho. Yo lo que sí es loable y es parte de la tradición de nuestro país es que frente a esa politiquería para justificar el terrorismo, diciendo que son luchadores por la libertad, primero, no es la primera vez que escuchamos operación esto. Estratégica, además. Y además ahora el cuño es operación estratégica. Casi huele a como en otros momentos se han bautizado algunas otras campañas militares. Huele esto de la politización para justificar el terrorismo a que primero lo que están es reconstruyendo un discurso que en otros momentos hemos visto. Y también una provocación. Además, que coincide con otra provocación de hace justamente 30 años, que fue en su momento los hechos, las avionetas que volaron durante días, varias ocasiones, de Hermanos al Rescate, una organización terrorista, por cierto, que comandaba José Basulto, y que además provocaron en aquel momento, hasta ese último momento en que se decidió, estando en aguas de territorio nacional, aplicar una medida. Y ahora, 30 años después, ocurre un hecho también lamentable, producto de la politización de este tema del terrorismo. Entonces, yo creo que esto, primero hay que esperar todavía más detalles de lo que está pasando. Es loable, y ahí era lo que iba a referirme, es loable que el gobierno cubano, lo escuchábamos en boca del viceministro Fernando de Cosío, vuelva a decir que está en comunicación con el gobierno estadounidense. No sería la primera vez que Cuba le da información de inteligencia sobre actos de terrorismo que se están planificando en Estados Unidos. Después se puede incluso abundar más. Y lo otro es, salen apresuradamente a hacer política también sobre este tema. Bueno, los congresistas, Carlos Jiménez, María Vera Salazar. Los que están intentando utilizar cualquier elemento para... En un año electoral, además. Exacto, para tratar de, no solamente politizar, sino tratar de alar hacia ellos los votos que le hacen falta en noviembre para ser reelectos. O empujar al gobierno de Estados Unidos. Exactamente. O empujar a otro año 96. A otro año, porque después de la provocación del 24 de febrero de 1996, vino al mes siguiente la firma de la ley Helms-Burton. Y ahora están de nuevo asomando en el que vamos a tomar medidas cuando tengamos todos los detalles. Puede ocurrir que tomemos medidas firmes con el gobierno, y esto obviamente hay que tenerlo bien de cerca. De hecho, el fiscal de la Florida, que usualmente no es de los que sale apresuradamente, fue prácticamente el primero. Que ya abrimos una investigación, se acaba de suceder el hecho. Y yo creo que es bueno que nuestro gobierno esté dando todos los detalles. Ayer hubo mucha celeridad, y producto de esa celeridad, el error de nombre, pero yo creo que no podemos perder de vista la narrativa que se trata de construir desde el punto de vista mediático. Desde ayer están insistiendo, claro, no pueden dar más detalles porque no los tienen. En Miami, porque realmente en el resto del mundo las notas cubanas oportunas y con tanta información fueron las que siempre circularon. Hubo manipulación. Sí, algún periodista... Algún que otro dijo, Cuba mata. No, si esto fuera un hecho en Estados Unidos, ¿qué hubieran dicho? ¿Cuál hubiera sido la cobertura? No, la policía aprisionó, la policía no era la policía. detuvo, y aquí estamos hablando de tropas guardafronteras en este caso. Yo creo que hay una larga historia de agresiones de terrorismo a Cuba que nos hablan
de ese terrorismo de Estado en el que hemos insistido. Hay más de 3.000 víctimas, 3.478. También hay que hablar de los 32 compañeros que murieron en Caracas, que también son víctimas del terrorismo de Estado, patrocinados, gestados y organizados por el gobierno de Estados Unidos. Y la CIA tiene en esto siempre un papel detrás. Yo creo que tendremos que también sopesar cuál ha sido el papel de la CIA en esto que ha ocurrido en el día de ayer. Lo cierto es que se convirtió en una noticia ayer, como decíamos, en todo el mundo, y también hablabas de los años 90. Y de los años 90 hay alguien que, como dice en Facebook, vio esa película ya desde dentro de la pantalla. René González Seguerer escribía hoy en Facebook sobre estos acontecimientos. Nosotros le pedimos que nos hablara su visión de un hombre que estuvo allí en Miami en los 90, cuando se hablaba de que ahora Cuba sí caía y de que este era el final de la Revolución Cubana, como están diciendo ahora Jiménez y los demás congresistas de la Florida, y nos decía así René sobre estos hechos. La situación que estamos viendo en estos días a propósito de el desembarco de esta lancha que quería incursionar en Cuba para cometer actos de terrorismo se repite cíclicamente a lo largo de la historia de estos años. Siempre que a Washington le duele el estómago, Miami sufre diarrea. Y en estas circunstancias, que no son nuevas y se han repetido de vez en cuando se combinan varios factores, como la política internacional agresiva del gobierno norteamericano, que alimenta a su vez la retórica contra Cuba, en la que se involucran comunicadores, políticos, en los últimos años, inclusive youtubers, con el daño que hacen en las redes, la agudización de las circunstancias dentro de Cuba como resultado del bloqueo, que bueno, en este caso está agudizado precisamente por esas políticas del gobierno norteamericano, confluyen con el negocio del odio de quienes empujan sin darse golpes y con quienes siempre están dispuestos a proveer de dinero, ya sea como intermediarios de los propios programas del gobierno norteamericano destinados al restablecimiento de la democracia en Cuba, o como las actividades de narcotráfico, que bueno, en la época mía fueron una fuente de ingresos y de financiamiento de las actividades terroristas contra el país. Todos estos factores se combinan con la enajenación de un sector de la población, generalmente con poca conciencia, ni siquiera política o de clase, sino por lo general lo peorcito de lo que emigra hacia los Estados Unidos, y ese sector de la población enajenado por esa combinación de elementos, pues bueno, a veces se presta para ser la carne de cañón que termina siendo los que ejecutan estas actividades criminales contra el país. Yo pienso que mientras la política de Estados Unidos no cambie en relación con Cuba, este ciclo se va a repetir de vez en cuando. Todos sabemos que de la misma manera que a veces vienen gobiernos que son un poco más, digamos, suaves en relación con la isla, bueno, después se suceden otros como es el caso ahora de Trump, que bueno, ha llegado a un extremo, por supuesto, pero bueno, anteriormente fue Bush padre, luego fue Bush hijo, y se van produciendo estos picos en los que se multiplica la retórica contra el país, se le hace querer a este elemento de Miami, que ahora sí se va a caer el gobierno cubano, y bueno, todo esto da el traste con cosas como la que estamos viendo ahora, en la que este elemento termina armándose en una sociedad en que la violencia siempre se ha presentado como una opción para resolver los problemas, atizada inclusive por el cine, por la comunicación, por todo lo que ellos están viviendo, y de pronto personas que hasta ayer estuvieron en Cuba y fueron nuestros vecinos se convierten en Rambo y terminan desembarcando en el país con esas intenciones. Yo creo que por lo pronto el ciclo de violencia que está inspirando la política norteamericana hacia Cuba no va a terminar pronto. Yo pienso que estamos, como se sabe, en el primer año del gobierno de Trump, y yo creo que en el corto plazo es difícil que ese ciclo amaine, así que me parece que
lo mejor sería que nos preparemos para resistir, para enfrentar nuevamente actividades como esta. Hay que ver cómo reaccionan las entidades del orden público en Estados Unidos, el FBI, la policía, pero según mi experiencia, no, por lo general, han sido bastante permisivos con este tipo de actividades. Así que nada, tenemos que prepararnos para lo que venga. Ojalá y esto no escale. Yo pienso que hay que darle crédito no solamente a esos muchachos que enfrentaron a esos invasores que venían armados hasta los dientes, sino también al gobierno cubano, porque ha reaccionado políticamente muy rápido, y yo creo que por lo menos en esta ocasión se le ha podido cortar el aire a lo que ya se percibía o se asomaba como una campaña bastante virulenta por parte de muchos actores, sectores en Estados Unidos, liderados inclusive por los congresistas cubanoamericanos, para aprovechar esta situación y enrarecer aún más la relación entre Cuba y Estados Unidos y buscar, bueno, pues que el gobierno norteamericano endureciera sus posiciones respecto a Cuba. Así que aquí seguiremos, tendremos que seguir hasta que este ciclo termine y, bueno, esperar que algún día se imponga la racionalidad en la política norteamericana y podamos tener una relación como vecinos con nuestras diferencias, respetándonos mutuamente, lo cual yo creo que sería beneficioso para ambos países. Bueno, el testimonio de alguien que lo vivió de adentro, que vio esas acciones terroristas que se prepararon en Miami en la década de los 90 contra Cuba y que sin duda, pues a la luz de esos acontecimientos hace el análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero tenemos acá otro que puede testimoniar desde la perspectiva del que ha estudiado toda esa larga lista de actos terroristas contra nuestro país. Como decíamos, está con nosotros el doctor Pedro Echeverry, investigador titular y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, quien ha estado varias veces acá con nosotros en la mesa redonda. Y Echeverry, de lo que estamos hablando no es algo que sea de este momento ni una sola vez en la historia. Son acontecimientos que por aire, por mar y por tierra se han dado numerosas veces en la historia. ¿Cuánto ha sido de persistente esos intentos de terrorismo desde el sur de la Florida contra nuestro país y cómo hechos, incluso como esta, infiltraciones como esta, se han repetido en otros momentos de la historia? Sí, muchas gracias, Randy, y buenas noches. Mira, hay que decir que los que tienen esa algarabía formada allá en Miami carecen de buena memoria. O son analfabetos, no estudian, no leen, porque desde que triunfó la Revolución Cubana comenzaron las infiltraciones sistemáticamente. Una de las primeras, y quizás la primera, fue contra la vida del comandante jefe. No pudieron ejecutar la acción, fueron descubiertos, pero lograron escapar. Al frente de ellos venía un individuo que se llamaba Navi Ferraz. Enumerarlas todas sería aquí, necesitaríamos muchas mesas redondas. Bueno, tuvimos una serie una vez, creo que fue como de 10 mesas para poder hablar del terrorismo contra Cuba. Correcto. Entonces, hay que decir que desde el sur de Pinar del Río, toda la costa sur de Pinar del Río fue una entrada de lanchas y de elementos que venían a infiltrarse, a introducir armas, a introducir explosivos, a introducir medios de comunicaciones especiales, a introducir incluso a agentes de la CIA que venían a quedarse en el territorio y traían también, porque hay que decirlo, que siempre vienen con su negocito, traían también droga. O sea, esta historia comienza desde esa infiltración del año 59, alrededor del mes de abril, más o menos, hasta nuestros días. Han tenido momentos de tranquilidad, pero muy breves. Históricamente han utilizado el canal ilegal marítimo desde la playa de Dayanigua, así que te digo, toda la costa norte de Pinar del Río, toda la costa norte de nuestro país, hasta la base. Hay una infiltración el año... Bueno, imagínate tú, de la base salió una infiltración combinada con un alzamiento en Imías. Una operación combinada, eran 27 hombres. Después de Girón ha sido el desembarco más grande. 27 hombres. Venía Armentino Ferri al frente de esa infiltración, que fue el único muerto, por cierto. Y venían 3 norteamericanos que pudieron entrevistarse con el cónsul norteamericano aquí, Daniel Brado. Entonces, ahí están las fotos, están los testimonios, hay libros nuestros que lo han
lo han publicado. Y esa zona ahí de norte de Villa Clara también ha sido profusa. Exactamente, el norte de Villa Clara. Muy cerca de territorio estadounidense. Imagínate tú, aquí en la zona fronteriza, entre La Habana y Matanza, un lugar relativamente cercano, tenían una organización tremenda con casas de almacenes, camiones para trasladar las armas que traían, vigilantes de costa para avisar en caso que se aproximara a alguien por tierra o por mar. O sea, eso es una industria que funciona allí hace 67 años. ¿Comprende? Entonces, decir ahora que eso es una operación estratégica es que están demostrando que son especialistas cambiándole el nombre a las cosas, poniéndole nombre. Yo siempre digo que cuando hacen una organización, dicen, esta organización se llama Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que no tiene ni una cosa ni la otra. Movimiento Demócrata Cristiano, que no tiene ni una cosa ni la otra. Y así, todas son nombres edulcorantes. Pero la realidad es que hacen... Primero, los lobos solitarios. Correcto. Lo cierto es que hacen terrorismo. Boca de Samayo, está Nancy Tamayo con su pierna, perdió el pie a los 15 años, poco antes de cumplir los 15 años, por un ataque terrorista que además invadieron el territorio. No solo dispararon desde el mar, sino que entraron, invadieron. O sea, se han dado tantos casos, el caso de Arcilio, al norte de la villa, que lo mataron por allá, por el norte de la villa. Una infiltración con Capetré al frente, que bueno, estuvieron aquí unos años bastante tiempo. Que era cuadro al partido ahí en Cayo Garín. Correcto. Y así numerosas infiltraciones por todo el territorio, tantas son que nosotros hemos tratado de ponerle una cifra y es imposible porque constantemente aparecen elementos en los archivos de nuevas infiltraciones. Pero eso es parte de un modus operandi del enemigo. Van probando fuerza y van haciendo cosas a ver cómo está el sistema defensivo, porque esa es otra cosa. Muchas veces hacen operaciones de este tipo, embarcan al que viene y es para probar el sistema defensivo. A ver si hay respuesta de la Fuerza Aérea, si hay respuesta de la Fuerza Naval, en este caso de Guardia Frontera, cómo está la vigilancia de costa, etcétera. Sí, usan a estos elementos para su propósito. Nazario Sánchez embarcó aquí a su sobrino en una aventura de ese tipo y le costó la vida. O sea, estamos hablando de un modus operandi que muchas veces ni el que viene conoce el trasfondo que hay. O sea, hay que ver esto no solo por el hecho, sino por lo que puede estar detrás de eso que no se ha podido descubrir todavía, pero ya se descubrirá. Yo recuerdo un caso de los años 80. Ese hombre vino en los años 80 a desenterrar un enterramiento de armas de los 60. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de venderle las armas a la contra nicaragüense. Fue capturado, fue al lugar con los compañeros nuestros de Guardia Frontera y allí estaban las armas de los años 60. Deben haber en esa región norte, sobre todo donde hay montañas y cuevas, debe haber muchos enterramientos de armas, porque todos no se logran descubrir a tiempo. Claro. Siempre ellos entran, hacen su fechoría, salen. Pero hay toda una historia que merecería un programa nada más que para las infiltraciones por vía marítima. Hace pocos años se dio también una infiltración. Noviembre del 23. Exacto. Ese hombre logró entrar, distribuyó unas pistolas, distribuyó armas, dio instrucciones, organizó y después, bueno, se capturó. Y así sucesivamente hay tantas anécdotas en materia de infiltraciones por vía marítima que es increíble cómo ellos no se cansan de cometer el mismo error porque se dan cuenta que estamos protegiendo nuestra casa. Los que vienen aquí de allá con 10 fusiles, ¿a qué vienen? A construir microbrigadas. Vienen a hacer daño. Y entonces uno tiene que defenderse. Ellos fueron los que crearon las infiltraciones por vía marítima. Y como te dije, hay una industria, la estación J.M. Wade de la CIA. Que fue la más grande de la historia, que era una estación de la CIA dentro del territorio norteamericano, algo que es ilegal, Legañó. Es ilegal, no puede haber una estación de la CIA adentro. Y la tuvieron allí con toda una infraestructura de empresas produciendo ropa interior de mujer para recaudar dinero para las operaciones. Era una cosa increíble. Y entonces todo eso funciona allí a la vista de todo y nadie ve nada. Lo que ven es que los que están recibiendo los ataques son los culpables. Y entonces ya nosotros los conocemos. Esto es más de lo mismo, lo que hay que averiguar cuál es la verdadera intención que tenían. Porque indiscutiblemente hay que hablar también del financiamiento que Legañó lo ha hablado. Que detrás están varias de las organizaciones y de los terroristas que han sido presentados acá en la televisión cubana, que han sido denunciados por nuestras autoridades y que son parte del círculo de todos estos terroristas de los que se han atrapado. Te quería hablar porque Legañó me dio pie para hablar del financiamiento. Si no hay financiamiento en Estados Unidos, si no hay dinero,
no hay contrarrevolución y no hay terrorismo. Detrás de eso está el dinero que entregaba la USAID en su época. Ahora sigue existiendo, pero dentro del Departamento de Estado. Sigue manipulándose el dinero para sufragar estas cosas. Esto no viene de la gente haciendo almuerzo para recoger 200 pesos por tenedor. No. Esto viene con dinero grande. Y entonces sucede que esto mismo lo hicieron para fomentar alzamientos armados en este país. Lograron organizar alrededor de 300 bandas en todo el país y cometieron crímenes horribles con armas traídas de Estados Unidos, con explosivos traídos de Estados Unidos, con municiones. Se han capturado radistas en el momento que están transmitiendo. Ahí están las fotos, en el memorial de la denuncia lo pueden ver, que han venido por vía marítima, se han introducido, han cometido sus actividades. A los más jóvenes les recomendamos que no dejen pasar por el memorial de la denuncia. Exactamente. Entonces hay que conocer la historia para poder desmentir estas campañas mediáticas que hay en Estados Unidos, que como te dije ahorita son especialistas organizando campañas mediáticas. Que realmente es en Miami, es en el lugar donde se organiza y donde todo el mundo sabe quiénes son los terroristas. Exactamente, todo el mundo sabe. Porque en la prensa estadounidense en general se ha dado una versión bastante certera, o sea, bastante cercana a lo que Cuba ha informado, pero es allí en Miami donde sí saben quiénes son los terroristas, dónde se reúnen, qué armas compran. Bueno, de hecho, ya este que decía que no eran terroristas, el vocero del régimen de Miami decía que no eran terroristas, pero estaba mostrando cómo compraban las armas. Sí, armamento. Eran rifles de asalto. Hay terroristas allá que los han capturado, los han sometido a juicio. Hace poco soltaron a uno, estuvo como 20 y pico años preso, que en medio del juicio habló y dijo, no, el grupo que entró delante de mí, el team de infiltración que entró delante de mí, introdujo gérmenes. Y entonces, ¿qué hizo el tribunal? Eso ni lo toquen. Esa gaveta tiene cucaracha, eso no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque ya Fidel había hecho 8 denuncias de la introducción de gérmenes aquí en Cuba. Eso lo publicamos en Bohemia y en Granma. Y entonces, eso lo desestimaron y este hombre fue a prisión porque tenía historia dentro de Estados Unidos, porque también además cometen fechorías dentro de Estados Unidos, claro, porque viven de eso. Es una mafia. Y entonces, como es una mafia, hoy es contra Cuba, pero mañana pueden hacer algo internamente contra alguien que le deba dinero a alguien. Y ajustes de cuentas entre los grupos terroristas, entre ellos. El famoso atentado, sabotaje que hubo allá en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto de La Guardia, 18 muertos por un hecho terrorista en el cual estaban involucrados elementos de este tipo que no tienen frontera, le venden su cuerpo al diablo. Pero detrás de eso hay que decir que está la política del gobierno de Estados Unidos, el financiamiento, insisto en el financiamiento, porque si no hay dinero, dense cuenta que muchas de estas infiltraciones vienen con dólares, vienen con monedas de oro, vienen con joyas, vienen con droga, porque todo eso después se convierte en dinero para darle aquí a la contrarrevolución y para ellos también coger su tajada. O sea, estamos hablando de gente escogida entre lo que decía ahorita René, en la parte más baja de la sociedad. Los estudian desde que son jovencitos, los delincuentes. William Morgan, aquel que vino aquí, que después cuando Girón estaba involucrado en lo que estaba, ese hombre, cuando tú ves la historia que tiene una historia terrible desde cuando era un adolescente, y ese es el que escogen. Y así sucesivamente. Los marielitos, muchos marielitos, Nazario Sajén le decía, no tienes trabajo, no tienes dónde vivir, ven para mi hotel. Y en el hotel lo ponía a atender los jardines, los tomates, las tomateras. Y después que tenía confianza con ellos, lo mandaba para Cuba en una infiltración. Y los muchachos venían porque había que vivir. O sea, es un gran negocio, es una gran industria. Y hay que decirle a las personas que dirigen la prensa en Miami que respondan a sus intereses, pero que tengan memoria, porque están haciendo un ridículo ante la opinión pública internacional y ante la opinión pública de su país, que allá habrá mucha gente allá que dirá, pero ¿hasta cuándo vamos a estar enviando estas señales hacia Cuba? Si esta gente están perdiendo decenas de años. Entonces, nada, que hay que seguir, como decía René, muy vigilante, porque no se sabe lo que viene por ahí. Esa es parte de esta historia larga, de más de 3.000 personas que han fallecido como consecuencia de los actos terroristas contra nuestro país y en la que se han empleado todo tipo de modalidades de actos de terrorismo. Recordábamos en la mesa redonda hace par de años, tenemos una intervención que algún momento la pondremos, 10 minutos, que resumen todo lo que del 17 hacia el 24 pasó de actos que fueron fomentados, financiados y organizados desde Miami contra
nuestro país. Pero recordemos este breve fragmento de un trabajo que preparó Cuba Visión Internacional hace un par de años y que recuerda algunos de estos hechos. Yo estuve contactando con un hombre llamado Kiki Naranjo, que él me dio explicaciones de cómo tenía que hacer las cosas para salir del país sin tener que pagar dinero. Aquí donde tú te paras, lejos de la gasolina, prendite aquí. Ella va a caminar por ahí para la candela, va a ir caminando. Y allá se va a prender, y ahí le tiras la botella páfana de gasolina y ella se prende. ¿Viste cómo es? Tenía la idea de incendiar una tienda que vendían tabaco y eso, ahí en La Habana Vieja. La idea esta me la da a mí Jorge Fernández Figueroa. Él me dijo que si todo salía bien, él me iba a mandar más dinero, pero 100, $500. Si eso salía mejor. Pero para eso tenía que darle candela a la tienda. Bueno, un simple ejemplo, hay muchos más que poner a lo largo de la historia y también en estos últimos años que conectan precisamente también con esos momentos de arrezamiento de la política de Estados Unidos contra Cuba y de esa euforia de la mafia de Miami, Jorge, de que ahora sí se acaba la revolución y ahora sí vamos para allá y como decía René, pasó en los 90, ahora se vuelve a repetir. Lo notorio de este caso nuevamente es cuántas cosas se violan detrás de este acto terrorista. Es decir, no solo se intenta violar la soberanía y la tranquilidad de Cuba, sino que se violan elementos de la propia legislación estadounidense y esa orden ejecutiva que acaba de volver a refrendar el presidente Donald Trump. Fíjate, lo interesante es que esta orden ejecutiva, ¿no? Bueno, Trump la refrendó. Hemos hablado de ella en el último mes en varias ocasiones, pero de nuevo viene a colación. Esa es una orden ejecutiva que firma el 1 de marzo, ahora 30 años. El domingo. 30 años el domingo. El presidente Clinton, después de los hechos de las avionetas el 24 de febrero, es una orden ejecutiva que por primera vez invocaba la emergencia, correctamente, invocaba la emergencia nacional, pero lo que prohibía era justamente eso, regular el espacio marítimo entre Cuba y Estados Unidos y prohibir incursiones de este tipo. O sea, incluso esta incursión de ayer viola las leyes norteamericanas, las propias regulaciones. Y hemos dicho, bueno, reiterar que esa orden ejecutiva de 1996, luego la refrenda Bush, que expande su alcance incluso en 2004, Obama en 2016, Trump en el 2018 en su primera temporada en la Casa Blanca, como siempre decimos, y luego de nuevo, ahora hace pocos días, vuelve de nuevo. O sea, la orden ejecutiva de enero se suma con el tema de la emergencia nacional y lo interesante es que declara Trump en esta última orden ejecutiva que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos en materia de seguridad nacional y de política exterior. Y la pregunta es, después de haber visto lo que sucedió ayer, ¿realmente es Cuba la amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿O estamos hablando de una historia contada al revés, que es justamente Estados Unidos la amenaza para la seguridad nacional de Cuba, después
de que hemos visto que una lancha procedente de ese territorio, una embarcación procedente de ese territorio, viene a atentar o a preparar un atentado, porque como decía el profe, evidentemente uno viene, con armas, usted no viene a jugar, usted no viene a hacer aquí una guerrilla de buenas personas. ¿Para qué son los explosivos? ¿Para qué es un fusil de mira telescópica? ¿Para qué son los chalecos antibalas? Es para la guerra. ¿Para qué se utiliza un arma, un fusil de asalto? No, justamente es para la guerra. O sea, en esto no se puede perder de vista, ni se puede ser inocente. Pero lo interesante es que aparentemente, primero se olvida la historia, como se hacía referente, porque ellos dan la sensación de impunidad todo el tiempo. Porque la historia demuestra que también ha habido impunidad con el tema del terrorismo contra Cuba. Perfecto. Nada más voy a mencionar algunos nombres. Luis Posada Carriles, el cerebro del atentado de Barbados y de otros tantos intentos de magnicidio contra Fidel, de atentados, actos terroristas, etcétera. Se murió en Estados Unidos. Y aunque estuvo preso en algunos momentos de su vida, nunca por haber sido juzgado y condenado por el atentado de Barbados. Y eso no lo podemos perder de vista. Murió en la tranquilidad de su hogar. Orlando Bosch, compinche de Posada Carriles. Pero lo interesante es que la impunidad no es solo por no acción, sino porque estando preso fue indultado por George Bush padre. Y justamente, a pesar de que había sido considerado uno de los terroristas más importantes del hemisferio occidental en aquel momento. Solamente bueno, Barbados fue, diríamos, que su obra, no solo su obra intelectual más lograda, desafortunadamente, pero tenía 14 planes más para derribo de aviones cubanos en pleno vuelo, o el asesinato o voladura de aviones. No podemos perder de vista José Basulto, bueno, hablábamos de él hace un rato, y la impunidad con la que sigue actuando en Estados Unidos. Cuba proveyó de todos los documentos que hacían falta para condenarlo. Todavía no ha sucedido. O sea, la impunidad que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto a esto, bueno, mencionar Barbados, la operación Mangosta, Peter Pan también fue, con todo y que no hubo violencia. No, la violencia en Peter Pan es simbólica, porque fue alejar con una mentira a sus padres de sus hijos. Y hubo hijos y padres que nunca más se volvieron a encontrar. Increíble, pero cierto. Y eso se olvida. Esa es la historia de Cuba. Los cañaverales ardiendo, el sabotaje a diferentes industrias en nuestro país, el dengue hemorrágico, más de 100 niños muertos, 158 personas en total, con un dengue inoculado en nuestro país, la guerra bacteriológica de la que hablábamos en su momento, las incursiones de lancha, bueno, Boca de Samaca, Ibarien, la lista es infinita, que pudiéramos hablar de todos estos, bueno, Playa Girón, el vapor la cubre. Eso me lleva, Jorge, en el par de minutos que nos quedan, a hablar de esa, ¿cómo decir?, fortaleza de la denuncia cubana basada en evidencia. En eso está la lista de terroristas que Cuba... No, hay dos documentos. Para mí hay dos documentos. Dos de los que acaban de ser... estaban en esa lista. Primero está en la lista que Fernández de Cosío hablaba de la edición 2023 y 2025. Hay 62 personas en esta lista de personas involucradas en actos de terrorismo contra Cuba y 20 entidades terroristas. Pero hago un paréntesis, no olvidemos que entre el 99 y el año 2000 en Cuba se llevaron a los tribunales 2 demandas al gobierno de Estados Unidos por daños, primero humanos y después daños materiales, daños económicos a las personas. Por cierto, ese es un documento que hoy debiéramos desempolvar. Primero porque es un libro de historia. Está recogida en esas 2 demandas de una manera muy didáctica. Oye, hubo testimonios impresionantes. No, está en audiovisual también. Yo era muy... Lo estrenamos aquí en la Mesa Redonda, año 2000. Yo era adolescente prácticamente cuando esto empezó. Primero, el tema de la reparación, de la demanda por indemnizaciones. Nadie te devolverá un hijo muerto, ni una indemnización. Pero yo creo que lo importante es entender que Cuba ha tenido una postura de tolerancia cero con el terrorismo en nuestro país, porque justamente hemos sido víctimas de ese terrorismo de Estado proveniente de Estados Unidos. Bueno, son elementos para el análisis, son elementos que permiten entender que la larga historia de enfrentamiento de Estados Unidos con Cuba tiene detrás pues una larga historia también de terrorismo contra este país,
que ha sido alentado, financiado, muchas veces organizado desde los Estados Unidos y que en no pocas ocasiones pues esa propia retórica anticubana ha inducido a organizaciones, personajes, lumpen de residentes en Miami a intentar entrar en territorio nacional para ejercer el terrorismo contra el pueblo cubano. Es un nuevo episodio del que seguro pues continuarán saliendo informaciones y propiciarán también nuevos análisis. Le agradezco a Jorge y a Echeverry por haberme acompañado en nuestra mesa redonda de hoy y nos despedimos con nuestro símbolo de combate, como hacemos todos los días de este siglo de Fidel. Un día como hoy, el 26 de febrero de 1961, Fidel visitaba el poblado de Aguacate tras participar en una limpia de caña en una cooperativa cercana. Estas imágenes entrañables de Fidel despiden nuestra mesa redonda. revolución es estar consciente del momento histórico en que se vive. Ser revolucionario es dar el paso al frente. Ser revolucionario es transformar el país, cambiar el país, desarrollar el país. Tarea de nuestro pueblo hoy y desde luego defender lo que vamos haciendo, defender lo que vamos creando, defender nuestro derecho a un mundo mejor. Fidel entró primero en el Moncada, bajó primero del Granma, estuvo primero en la Sierra, fue a Playa Girón en un tanque, cuando había una inundación por allá y hubo hasta pelea porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Así pensaba el Che, así pienso yo también. El ministro de Relaciones Exteriores ratifica la posición de Cuba contra el terrorismo. Las autoridades rechazan la agresión terrorista en nuestras aguas jurisdiccionales. Instituciones de salud se beneficiarán con la instalación de módulos de generación fotovoltaica. Los equipos serán emplazados en todas las provincias y el municipio especial. El canciller iraní califica de éxito la tercera ronda de conversaciones con Estados Unidos. Teherán es optimista sobre un acuerdo justo tras el encuentro de este jueves en Ginebra.
Un cordial saludo, ¿cómo está Giselle? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Rey Gómez y Giselle Filutelles les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre el intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas en una embarcación con matrícula de la Florida. Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, en comparecencia este jueves ante la prensa nacional y extranjera. En el día de ayer, nuestras autoridades denunciaron un intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas en una embarcación con matrícula del estado de Florida en Estados Unidos.